alegre, lo incierto, lo puro, etéreo, profundo. Ahora sé, solo es percepción lo que entre los pueblos diferencia la visión. Aquello que ves, para otro no es. Asume. ¿Quién ha modelado tu forma de ser? Así que, para continuar, el velo te habrás de quitar. Ingresa a otra visión tan real como tu percepción. De las tierras y los mares, donde cantan maracames, cuenta un relato huichol que un diluvio sucedió. Rabitu puye kaka materi huri muita bebeci puye kaka bataka metita bat ena hikitema no uwa yu urma chika raya atubatu tai kai pa arre ka yuki aratu puka urpi beka tawari yu urma chika ta na ye ka kai chi kiyer eti uka me puka re ya kai merru wa kai miati mi edatu puti mi edibu achimka ti mai ga ka ti tan ti yu le ne ka Mupop juni edibu reme puka re ukalasta me arratiu ti eri Desde hace 5 días limpio el terreno para poder sembrar. ¿Quién eres? ¿Por qué deshaces mi trabajo? Soy Nakawe, madre de todos los dioses. Tu trabajo es en vano. Antes de 5 días comenzará a llover, hasta que se desborden los ríos y los mares. Del diluvio, solo tú vas a salvarte. Cuando llegue un viento fuerte, que huela a chile y te cause tos, haz con el tronco de un salate una caja de tu tamaño, con una buena tapa para encerrarte dentro. Guarda granos de maíz azul, blanco, morado, amarillo y pinto, como los 5 rumbos del cosmos. Lleva también semillas de frijol de cada color, fuego
y sarmientos de calabaza para avivarlo. Y llévate una perra prieta. Rápido, ya viene el agua. Nakahue, ¿qué está pasando? Se los devoran los animales. ¿Los animales? El metate, las ollas, las cazuelas que se han convertido en bestias salvajes. Materi me vi arre. Sapa villameta. Utari kante ya arre. Ahora manaka. Hay día que no ya arre. Tate a la mara. No ya arre. No día que no ya arre. Vivicuta. Ibata liaka, napaka no ataki, te kata. Nakabe ke mutai neka me enieta. Yuariri, hiri me puti bebi. Aquí, hiri, kuya apa ni rira. Kuyapa. Por 5 años recorriste todos los rumbos. Pisa la tierra sin temor. Las aguas ya encontraron su sitio. Siembra tus semillas en los 4 puntos cardinales y comienza tu vida en el medio mundo. Wataka me rekuputa vikwe. Kepoka me muti hao sieta iwama. Muka materi uki pata. Aci aku rupkali yuta mai beakai. Yikutini elekai. Te llamaré Tashiwa. Watakame, uka, tachiwa, mte terba. Turi me wara yerre, wakama. Makayu eniata me paku, hika ena temanu uatsi, yareka akurte po ane. Viral tali tanyuki, te potara. Vidikuta iyari e puyaka, reka uta I nielieni, payahani alieni, ara anet pa niere. Ena kwe patemu uwa, Yunai me puede te vara hebe, te pi ubia ni te unite.
Y que en el Unar, Real de 14, San Luis Potosí. Ahora es momento de anotar las preguntas y actividades para que terminando el programa las pueda responder tranquilamente. Después de escuchar el relato, coméntalo con quien te acompañe y pregúntale si conoce alguna historia parecida o algún otro relato que hable de la historia de tu pueblo o comunidad. Anota las palabras que no entiendas e investiga su significado. ¿En tu familia o en tu comunidad hay gente que cuente este tipo de historias? ¿Para ti es importante conocer estas historias? ¿Sobre qué historias te gustaría seguir aprendiendo? ¿Conoces alguna historia parecida que se cuenten en tu comunidad? Platica con tu familia sobre las historias de tu pueblo o tu comunidad y compartan su significado. Disfrútalo. Si tienes la fortuna de hablar y escribir una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla. Responde a las preguntas o charla con tu familia en tu lengua. Si quieres conocer un poco más sobre estas narraciones, podrías consultar el texto Las narraciones de niñas y niños indígenas, tomo 2. Textos seleccionados de los concursos, editado por la Dirección General de Educación Indígena, en el que encontrarás algunos relatos escritos por niñas y niños como tú. También puedes explorar en internet otros videos parecidos al que viste. Por ejemplo, El jugador de la pelota, video musical infantil, y El astrónomo Isagnité, video musical infantil. Si necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 5536-017599 y 800-288-6688. También puedes encontrar los libros de texto en la página que aparece en pantalla. Esperamos que te haya gustado esta forma de aprender y muy pronto volveremos a vernos. Masiali Xihualacan, que te vaya bien. Buen camino. Timotasque. Adiós, nos vemos. Es momento de movernos un poco. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados, y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas y vamos a ir primero hacia un lado, lo más que podamos, hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos, que disfruten el estiramiento, que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento, pero cuando se levanten se van a sentir súper bien.
Vamos hacia el otro lado. Igualmente, sientan cómo toda esta parte se va estirando, atrás de la rodilla. Regresamos y ahora vamos a ir hacia enfrente, lo más que puedan. Hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos para poder estirar. Nos incorporamos y ahora vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. ¿Ok? Entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también a disfrutar el estiramiento. Ahora regreso y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más, un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro. Y ya que estemos en esta posición, ahora sí, otra vez vamos hacia adelante. Ok. En este estiramiento vamos a estirar, aparte de la pierna, el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco, al principio es normal, pero el chiste es que lo hagan muchas veces, diferentes veces en la semana, para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de una actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies y vamos a moverlos un poco. Así es. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos. Los brazos pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo hacia adelante. Ahora el otro brazo hacia adelante. Ahora hacia atrás. Primero un brazo, después el otro brazo. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado en donde está nuestro brazo, que nos estamos agarrando la cabeza. Y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. Y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno, esta es la rutina de ejercicios, de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho, lo disfruto mucho. Y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio o simplemente para ir ganando flexibilidad día con día. ¿Cómo les fue? Ya estamos de regreso en Aprende en Casa. ¿Ya te lavaste las manos? Vamos con Ajolo listo para que nos explique cómo hacerlo. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. Aprenderás a inferir las características no explícitas de los personajes en las biografías y autobiografías.
Hoy vamos a inferir las características de personajes que no son explícitas, es decir, que no son claras o evidentes de los personajes de las biografías que te vamos a presentar. Para eso seleccionamos 2 videos biográficos y uno informativo para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Sin embargo, lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y pongas mucha atención en las peculiaridades de la vida y obra de Marie Curie y María Montessori. ¿Quién fue Marie Curie? ¿Y qué fue lo que hizo? Maria Sklodowska nació en Polonia en 1867. Su padre, Władysław, era profesor de física y química e influyó decisivamente en la vocación de su hija hacia la ciencia. Maria era la más pequeña de 5 hermanos en una familia acomodada venida a menos. Una familia muy culta pero con pocos recursos. Siendo muy pequeña, su hermana mayor y su madre enfermaron gravemente de tuberculosis, lo que hizo además que le faltara ese afecto, esa cercanía de su madre. La muerte de su madre cuando aún era muy pequeña la influyó de por vida, causando una serie de depresiones que la acompañaron durante toda su vida. Mientras tanto, en el mundo académico, Maria sobresalía. Era una estudiante brillante, siendo siempre la mejor de su clase. En esa época, en una Polonia controlada por los rusos, a las mujeres les estaba prohibido realizar estudios superiores, por lo que Marie comenzó a asistir a clases en una academia clandestina. Pero el sueño de Marie estaba en París, en la Sorbona. Debido a sus problemas económicos, decide llegar a un acuerdo con su hermana Bronia. Primero, Bronia iría a París a estudiar, siendo sus gastos pagados con el trabajo de Maria en Polonia. Luego lo harían al revés, trabajaría Bronia y estudiaría Maria. Y así lo hicieron. Maria comenzó a trabajar de institutriz en una familia rica, pero ¿saben qué? Casi todo se va al traste porque se enamora del joven hijo de la casa, Casimir, un estudiante de matemáticas. Ambos se prometen, pero el padre de Casimir se niega, por ser ella pobre. Por miedo a revelarse a su familia, Casimir desiste, dejando a Maria con el corazón roto. Es entonces cuando Maria decide retomar su sueño, ir a París a estudiar, a la Sorbona. Aquí comienza su leyenda. Allí en París, Marie vivió con grandes limitaciones económicas. Vivía en una buhardilla sin calefacción y se alimentaba de pan, té y fruta. Pero estaba cumpliendo con su sueño, un sueño de libertad, independencia y sobre todo ciencia. Asistía a clases de física en la Sorbona, donde recibía el mismo trato que los alumnos. Aún así, la situación fuera era muy diferente, viviendo en la sociedad machista sexista de finales del siglo XIX. Allí, lo máximo a lo que podía aspirar una mujer era acabar siendo la asistente invisible de un hombre homólogo científico. Nada más. Aún así, Marie se licenció en física con la mejor nota y en matemáticas con la segunda mejor nota. Una vez acabado, Marie comenzó a buscar un sitio donde trabajar y un amigo de Bronia le recomendó hablar con un científico poco conocido, Pierre Curie. Pierre era unos 10 años mayor que ella y un científico muy particular. Con 34 años, Pierre aún vivía con los padres. Era introvertido, humilde, tranquilo, muy despistado y se sentía incómodo en presencia de las mujeres a las que consideraba una distracción. Pero Pierre y Marie tenían muchas cosas en común. Ambos eran muy idealistas, familiares, patriotas, amaban la libertad y por encima de todo a la ciencia. Así que decidieron empezar a colaborar. Al poco tiempo, Pierre se enamoró locamente de Marie y aunque ella comenzó a dudar si volverse a Polonia, finalmente en 1895 se casaron. Pierre era uno de los mayores expertos del mundo en magnetismo y particularmente en instrumentación. Marie era muy meticulosa, una científica brillante y muy trabajadora. Ambos, complementarios, formarían una de las colaboraciones científicas más exitosas de todos los tiempos. Es en estos años cuando Becquerel por casualidad descubre la radioactividad en unas sales de uranio. A Pierre le parece un tema interesante, así que se lanzan a estudiarlo. Pierre, uno de los mayores expertos del mundo en la medida, modifica su electrómetro para que sea más sensible y enseña a Marie a operarlo. Este aparato, el electrómetro, podía medir intensidades muy bajas, así que Marie se lanza a utilizarlo con materiales radiactivos. Marie prueba con la pechblenda, una piedra negra muy pesada, y observa que emite más radioactividad que el uranio puro, lo que le induce a pensar que quizás contiene algún otro elemento en su interior. Es aquí donde Marie hace dos grandísimas contribuciones para la historia de la ciencia. En primer lugar, demuestra que la radioactividad es un fenómeno atómico, ya que es imposible cambiarla con ningún procedimiento químico. En segundo lugar, demuestra que se puede usar la radioactividad para descubrir nuevos elementos. De esta forma, por sucesivas separaciones químicas, va aislando un elemento unas 400 veces más activo que el uranio puro. Marie lo llamó polonio.
en honor a su país. Más tarde haría lo propio con un elemento similar al bario, pero unas 700 veces más activo que el uranio puro. Lo llamó radio. Ahora llegaba el verdadero problema: aislarlo. Aquí Marie, una vez más, hace equipo con Pierre. Pierre se encargaría de la física, estudiar la naturaleza de la actividad, mientras que Marie se ocuparía de la parte química, de aislarlo. Trabajaron juntos durante 4 años de forma muy intensa en un viejo cobertizo, con gotera, con polvo. Además, Marie tenía que encargarse de las labores de su casa. Tenían problemas económicos y tenía además que cuidar de una recién nacida, Irene. Todo esto mientras sufría continuos rechazos y menosprecios de sus colegas por ser mujer. Finalmente, en 1902, después de tratar durante 4 años más de 10 toneladas de pechblenda, consigue Marie Curie aislar de forma exitosa unos pocos gramos de radio. En 1903, Pierre Curie y Henri Becquerel fueron nominados al Premio Nobel de Física por el descubrimiento y estudio de la radioactividad. Marie fue completamente ignorada. Pierre, en esa situación, decidió no aceptar el premio, lo que hizo reconsiderarlo al comité del Premio Nobel. Finalmente, Marie fue incluida en la lista y recibió el Premio Nobel en Física en 1903, siendo la primera mujer en conseguirlo. En ese momento, ambos, Pierre y Marie, se hacen mundialmente famosos, algo que curiosamente también le ocurre a su descubrimiento: el radio. El radio se puso de moda y empezó a usarse en todos sitios, en cosméticos, en té, tónicos para la piel o prendas de vestir, con un material súper radiactivo. ¿Pero están locos? Mientras, los Curie comienzan a sufrir las consecuencias de sus investigaciones, sufriendo, entre otras cosas, grandes dolores de huesos que les impedían dormir tranquilamente. En ese momento, el estado de salud de Pierre era muy delicado, sufría grandes dolores. Una noche de lluvia en 1906, al cruzar la calle, resbala con un caballo y finalmente una rueda le atraviesa el cráneo. Murió sin cumplir los 50 años. En ese momento, Marie cae en una gran depresión. La tristeza de Marie le hace aislarse en su laboratorio y encuentra en su primera hija, Irene, la colaboradora perfecta, una sustituta ideal a su marido, Pierre. Juntas siguen las investigaciones sobre el radio y sus propiedades, en particular las terapéuticas. De hecho, ambas posteriormente trabajarían juntas durante la Primera Guerra Mundial, asistiendo a los heridos de guerra, en lo que se conocían como las pequeñas Curie. De hecho, años más tarde, Irene Curie, junto con su marido Frédéric Joliot, ganaría el Premio Nobel de Física también, en este caso por el descubrimiento de la radioactividad artificial. Pero esto no era todo. En 1911 conceden a Marie su segundo premio Nobel, la primera persona en conseguirlo, en este caso en química, por el descubrimiento de 2 nuevos elementos, el polonio y el radio. Marie vivió los últimos años de su vida impulsando los estudios médicos del radio en el Instituto Curie, apoyando la paz y con enormes dolores fruto de sus estudios. Sí, en esa época no se conocían bien los efectos nocivos de la radioactividad, pero ya se intuían, tanto por estudios con animales como por las propias heridas que dejaba la exposición a materiales radiactivos después de un largo tiempo, dejando quemaduras en la piel. Sin embargo, Marie siempre quiso negar la evidencia. Su querido radio no podía ser nocivo. Para Pierre y para Marie era su niño. Dormían con una ampolla de sales de radio en la cabecera de la cama y les encantaba verlo brillar. Los dedos los tenían doloridos y agrietados debido al trato con la sustancia, y los daños se acumulaban. Lesiones tuberculares, cálculos biliares, enfermedades de hígado y riñón, zumbidos en los oídos, pérdida de visión en los 2 ojos y dolores en los huesos. Marie murió en 1934. Curiosamente, fruto de su pasión por la ciencia, por su amor a la radioactividad, una auténtica heroína. El médico que la atendió dijo que fuera un milagro que viviera durante 67 años en esas condiciones. Hoy, 100 años más tarde, sus objetos personales, su ropa, su libreta, siguen contaminados con radioactividad. Una radioactividad que amaba y que, sin embargo, acabó con su vida. Hoy, Marie Curie es un auténtico símbolo, una heroína de la ciencia. Sacrificio, paz, humildad, trabajo, patriotismo, excelencia, pero sobre todo, una brutal pasión por la ciencia. Y también igualdad, una mujer que derribó todo tipo de barreras en un mundo totalmente machista que se empeñó en desprestigiarla, lo que no evitó que llegara a ser una de las mejores científicas de toda la historia y colarse en el top 10 de las científicas más queridas por los seguidores de Date un Blog. Así que Marie Curie, mis respetos. María Montessori fue la primer médica italiana en el año 1895 aproximadamente. Su primer trabajo fue con niños de escasos recursos y con dificultades de aprendizaje. En esa época estos niños se retiraban de la sociedad
y ella fue ahí a enseñarles y vio cómo estos chicos botaban la comida, tenían dificultades de movimiento, y en ese momento pensó en que deberían recibir un tipo de educación. Así es como ella comienza a trabajar con los niños, y lo primero que hizo fue enseñarles a cómo convivir entre ellos. En su pedagogía, a esto se le ha llamado la vida práctica. Vida práctica es todo lo que los niños ven que mamá y papá hacen en casa, pero esos no les dejan hacer. Entonces la doctora Montessori empezó a enseñarle a los chicos cómo limpiar el ambiente, cómo comer, cómo limpiar cuando ensuciaban, cómo cuidar las flores, cómo atornillar un tornillo, pero con sus conocimientos de médica, científica, empezó a ver todo el desarrollo motriz, coordinación visomotora que tenían los chicos. Ella presentó a sus niños con dificultades de aprendizaje en un examen que había en Italia, y esto genera toda una revolución en la educación. En esa época la educación la lideraban las damas de la sociedad, entonces le piden a ella que empiece a educar a los chicos en los colegios, vuelvo a decir, normales, porque se había logrado este éxito con chicos con dificultad, entonces ¿qué iba a pasar con los chicos normales? Y así es como en el año 1907 se funda la primera Casa dei Bambini, o Casa de los Niños, y se toma esa fecha como punto de referencia de inicio de la pedagogía Montessori. O sea que es una pedagogía que ya tiene más de 100 años en el mundo. Trabaja con niños de básicamente 3 a 6 años, y a partir de una educación significativa con el material Montessori que ella desarrolló, con el apoyo de también dos médicos de la época, Segan y Tart, logra desarrollar unos materiales concretos que facilitan el aprendizaje de los niños. Ya después Mussolini le pide crear todas las escuelas Montessori en Italia. Ella empieza a apoyar este sueño que ella tenía de cómo sería primero una ciudad con todos niños Montessori, pero cuando ve el lado totalitarista de Mussolini, ella dice: no, yo educo para la paz, no educo en este adoctrinamiento. Entonces sale exiliada, va a la India. En la India la recibe Mahatma Gandhi, le pide que allá entrene guías Montessori. Ella en la India desarrolla como, digamos, una visión más espiritual de la vida también, de unión, de unidad, de amor. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ella regresa a Holanda. Allá es donde se encuentra la sede de la AMI, de la Asociación Montessori Internacional, y bueno, empieza a expandir su educación en el mundo. Ella viajó a Estados Unidos, a Asia, por toda Europa, y en Latinoamérica llegó a ir a Argentina. Ahora es momento de anotar las preguntas y actividades para que terminando el programa las pueda responder tranquilamente. ¿Qué piensas de la vida de estas mujeres? ¿Ya las conocías? ¿Qué sabías de ellas? ¿Lograste identificar las características físicas y de personalidad que mejor describen a los personajes de las biografías? ¿Cómo las imaginas? ¿Qué coincidencias identificas entre ambas mujeres?
Una biografía es una narración que cuenta la vida de una persona, normalmente famosa o importante históricamente. Consiste en contar la vida de una persona particular desde el momento de su nacimiento hasta el final de sus días. En este tipo de relatos se describe brevemente la infancia, la juventud, los amores, obras, dificultades, logros y anécdotas de quien se habla. En este video te explicaremos las características, partes y los tipos de biografías. Por lo general, las biografías son relatos escritos en tercera persona por un narrador que previamente se dedicó a investigar. Ejemplos de biografías recientes que se pueden adquirir en formato físico o ebook son las de Steve Jobs, Winston Churchill, Frida Kahlo, Leonardo da Vinci, David Bowie, Albert Einstein o Federico García Lorca. Una biografía tiene la finalidad de exponer los datos más destacados de la vida de una persona por medio de información confiable y precisa, la cual puede ser dada por el entorno más cercano. Las biografías pueden contar o no con la autorización del personaje protagonista. Veamos ahora las características de las biografías. Características de las biografías. Centrada en una persona. La biografía es una narración sobre la vida de una persona. Existe una gran variedad de sujetos sobre los que se puede escribir un texto biográfico, desde figuras reconocidas mundialmente como Elon Musk o Marie Curie hasta nosotros mismos, lo que sería una autobiografía. Descripción del personaje. En una biografía es necesario exponer las características físicas, psicológicas y morales del personaje para darlo a conocer más ampliamente. La importancia de describir los rasgos anteriormente mencionados está en explorar las causas que llevaron a la persona a realizar ciertas acciones. La descripción de los principales rasgos que definen la personalidad del sujeto es importante, ya que permitirá al lector comprender las decisiones que tomó o los logros que alcanzó. Por ejemplo, si se hace una biografía sobre George Washington, se podría mencionar que desde joven era muy maduro y tenía un gran sentido de responsabilidad, elementos que hicieron de él un líder militar excepcional y un héroe para los Estados Unidos. Contexto histórico. Una biografía se caracteriza principalmente por narrar hechos verdaderos dentro de un marco histórico real. El realizador de la biografía debe contar la vida del personaje dentro de un tiempo cronológico. Narración de hechos importantes. En una biografía se relatan o cuentan los acontecimientos más representativos de la vida del personaje protagonista. Este tipo de narraciones no se enfoca en el día a día o en todos los momentos de la persona, sino que se toman los hechos más importantes. Si se hace una biografía sobre Antoine Lavoisier, se debería hablar de su descubrimiento, la ley de la conservación de la masa. Si se trata de una biografía sobre el científico John Dalton, sería apropiado hablar sobre su teoría atómica y cómo fue influenciada por los descubrimientos de otros científicos de la época. Cronología. Las biografías suelen ser estructuradas en orden cronológico o de acuerdo a cómo sucedieron los hechos en la vida del personaje, con la finalidad de que la narración tenga coherencia y sentido lógico. Los sucesos pueden ir acompañados de fotografías del protagonista del relato. Narrador. Una biografía está escrita por un narrador en tercera persona, es decir, aquel que conoce todos los detalles de la vida del personaje. Por lo general, el narrador realiza un trabajo de investigación profunda y consulta fuentes confiables. Hechos históricos y lugares. En una biografía se narran los diferentes viajes importantes que realizó el personaje. Además, se incorporan los hechos históricos que sucedieron mientras vivió. Esto permite contextualizar al lector tanto en el espacio como en el tiempo de vida de la persona. Ahora vamos a explicar las partes, es decir, la estructura de la biografía. Dedicatorias. Las dedicatorias consisten en una o dos frases breves en las que el autor quiere dar muestras de afecto a personas queridas. Prefacio.
En el prefacio, el autor de la biografía suele contar experiencias personales previas a la realización de la biografía. Suelen ser anécdotas relacionadas o que explican por qué se decidió investigar sobre el protagonista. Introducción. El principio de una biografía comienza a menudo explicando quiénes fueron los padres y abuelos del protagonista, a qué se dedicaban, cómo se conocieron y cuál fue la relación inicial con el protagonista. Se pone la atención en los acontecimientos más importantes de la fase inicial del protagonista, cómo fue como niño, dónde estudió, si tuvo relaciones de pareja, sus intereses, etc. Por otro lado, el autor de la biografía puede explicar la manera en que llevó a cabo el proceso de investigación. En este apartado, el escritor deja saber quiénes fueron sus principales colaboradores y puede realizar algunos agradecimientos. Desarrollo. Una vez terminada la explicación de la infancia y juventud temprana del protagonista, se entra en la adultez temprana, que es donde suelen ocurrir los logros que la persona consiguió en su vida. Se continúa explicando los acontecimientos personales y profesionales más importantes, mientras que se explican ciertos conceptos para comprender al protagonista y en qué consistieron sus logros. Por ejemplo, si se trata de la biografía de Albert Einstein, el autor podría intentar explicar los conceptos clave de la teoría de la relatividad especial y general. El escritor puede agregar a la investigación fotografías e imágenes para que el lector conozca mejor las experiencias por las que pasó el personaje. Además, se pueden agregar citas y frases sobresalientes del protagonista de la historia, las cuales pueden aclarar su forma de pensar y actuar. Conclusión o reflexión. La conclusión es la última parte de la biografía. En ella se expone el legado que dejó el personaje y la influencia que pudo llegar a tener. En caso de que el protagonista aún viva, se describen sus planes futuros, su apreciación de la vida y aquello que todavía no ha podido realizar. Agradecimientos. En los agradecimientos, el autor de la biografía da las gracias a las personas que le ayudaron a buscar información y a realizar otras tareas necesarias para completar el libro. Fotos y anexos. En este apartado se suelen incluir fotografías y documentos de los que se habla en determinadas partes de la biografía. Pasemos ahora a explicar qué tipos de biografía existen. Autorizada. Este tipo de biografía es la que cuenta con la aprobación del personaje o de algún familiar cercano en el caso de que la persona haya fallecido. Una biografía autorizada es legal. Eso significa que el autor ha cumplido los pasos necesarios para su realización. En muchos casos, el personaje en cuestión supervisa lo que desarrolla el escritor. No autorizada. Una biografía no autorizada es aquella que se realiza sin el permiso o consentimiento del personaje protagonista. Si bien su vida es interesante, la persona no desea que salga a la luz de forma oficial. Existen casos en los que este tipo de narraciones producen demandas legales hacia el autor. Autobiografía. Una autobiografía es aquella que el propio personaje escribe sobre sí mismo y la narra en primera persona. El protagonista cuenta todos los aspectos importantes de su vida desde su punto de vista. No permite la opinión de terceras personas. Las autobiografías presentan algunas variables. Las más comunes son los diarios íntimos y las memorias. Los diarios se basan en la expresión de sentimientos y emociones por parte del personaje. No necesariamente siguen un orden cronológico, mientras que las memorias se refieren a hechos en un momento determinado. Y bien, ¿te gustaría hacer tu autobiografía? ¿Qué te gustaría contar a los demás de ti? ¿Cuáles han sido tus logros? ¿Qué disfrutas hacer? Escribe tu autobiografía, identifica tus gustos, logros, historias curiosas, entre otras, que te gustaría que los demás conozcan. Si quieres, compártela con tu familia para enriquecerla y recordar historias de tu vida. Diviértete.
Puedes estudiar más sobre este tema en la página 18 del libro de texto de sexto grado, donde inicia el tema Escribir biografías y autobiografías para compartir. Página 154 del libro de texto de quinto grado, donde inicia el tema Elaborar retratos escritos de personajes célebres para publicarlos. Recuerda que puedes buscar en tu casa otro libro sobre el tema, o si tienes internet, puedes también obtener información de ahí y así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Recuerda también guardar en tu carpeta de experiencias tus respuestas para que se las muestres a tu maestra o maestro cuando volvamos a la escuela. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 5536 0175 99 y 800 288 6688. También puedes encontrar los libros de texto en la siguiente página. Listo, terminamos. Esto fue Para conocer más de ti. Pero aún nos queda mucho por aprender, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima.